Hola, muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a CNN Prime. Un comienzo después de un fin de semana que todavía es fin de semana para algunos afortunados y afortunadas, porque mañana es feriado. Pero aquí tenemos mucha información que contarles, que es relevante, que es importante. Y comenzamos de inmediato con los titulares. Tras la salida del ahora exministro Giorgio Jackson del gabinete, el gobierno anunció que el presidente Gabriel Boric convocó para el jueves a representantes de Chile Vamos, esto para retomar el diálogo en torno a la reforma previsional y el pacto fiscal. El encuentro se dará en medio de los emplazamientos de la oposición para realizar cambios más profundos a las iniciativas. Polémica generaron los dichos del expresidente de Renovación Nacional, Carlos Larraín, quien en tolerancia cero señaló, comillas, hay que apretar al gobierno hasta hacerlo gritar. Desde el Ejecutivo afirmaron que no van a pisar el palito, esta es una frase que dijo Nixon previo al golpe, ¿no? Y que no entrarán en la controversia por más que los provoquen. Una vivienda y un vehículo fueron afectados por un nuevo ataque incendiario en Victoria, en la región de la Araucanía. Los hechos fueron adjudicados por el grupo Resistencia Mapuche Mayeco, quienes dejaron un lienzo alusivo a un comunero sentenciado. La delegación presidencial confirmó que va a presentar una querella. Y siguen las reacciones en Argentina tras el sorpresivo triunfo de Javier Milei. El ultraderechista fue el precandidato más votado en las PASO, las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, y logró un 30% de los sufragios. En el país trasandino califican la victoria como una dura derrota para el gobierno y también para el macrismo. Bueno, todo eso, mucho más, aquí comienza CNN Prime. Comenzamos contándoles que la ministra del Interior, Carolina Toá, anunció una reunión del presidente con las fuerzas políticas de la oposición, o con parte de ellas, para intentar llegar a acuerdos en materia legislativa. Francisca Cárdenas nos tiene más detalles. Francisca, ¿qué parte de la oposición va a estar convocada? ¿Qué tal, Mónica? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Sí, de momento Chile Vamos ya aceptó esta invitación por parte del presidente de la República, Gabriel Boric, para sentarse a dialogar sobre el tema de las reformas, pensiones, en este caso en torno a lo que ha sido también esta idea del Palacio de la Moneda del gobierno de poder nuevamente sentarse a la mesa a conversar con respecto a las reformas estructurales que están en el corazón del programa de gobierno, en este caso pensiones. Recordemos que ya lo decía, por ejemplo, el presidente Gabriel Boric el viernes pasado en estas actividades que realizó junto a la expresidenta Michelle Bachelet, junto a la ministra del Trabajo, Janet Jara, con respecto a que necesita, digamos, un acuerdo nacional, un acuerdo transversal en materia de pensiones. Es así como finalmente es la ministra del Interior, Carolina Toá, quien anuncia durante esta tarde en una vocería que finalmente el presidente invitó a los partidos, a todos los sectores políticos, digamos, de la oposición para conversar tanto a Chile Vamos como también al Partido Republicano, pero que primero va a ser una reunión acá en el Palacio de la Moneda con Chile Vamos, que ya, confirmaron que van a asistir a esta reunión para hablar sobre pensiones, para destrabar lo que es este diálogo legislativo, y después van a intentar hacer una reunión con el Partido Republicano. La ministra del Interior dijo que hubo bastante disposición y una buena llegada de esta invitación por parte de la oposición acá en el Palacio de la Moneda. Esto, además, a propósito de todas las reacciones que ha generado la salida del exministro Giorgio Jackson, esta renuncia que fue anunciada el viernes y que él mismo anunció como una forma de finalmente destrabar lo que es el diálogo legislativo de las dos reformas estructurales más importantes, digamos, del programa de gobierno, tanto el pacto fiscal como también la reforma de pensiones. Es ahí donde surgen distintas reacciones y una postura que ha sido bastante criticada también incluso por los ministros de Estado de la oposición. Podíamos ver como, por ejemplo, el senador y presidente de la UDI, Javier Macaya, decía también a través de distintas declaraciones que se necesita un diálogo consentido, dice él, incluso calificando las reformas que ha presentado el gobierno hasta el momento, tanto la que fue rechazada, la reforma tributaria, que fue rechazada la idea de legislar, como también el proyecto original de la reforma de pensiones, como reformas refundacionales. Es ahí donde los distintos ministros de Estado también salen a emplazar, digamos, a la oposición. Podíamos escuchar también
durante el fin de semana la ministra del Interior señalando que estas eran declaraciones rimbombantes, que era necesario sentarse a conversar en torno a las reformas estructurales y particularmente también en palabras de la ministra del Trabajo, Janet Jara, que también a propósito de esto partió a una gira nacional junto al ministro de Hacienda, Mario Marcel, para poder desglosar los distintos puntos y contenido finalmente de esta reforma de pensiones que se va a ingresar además como una indicación en el Congreso Nacional a lo que es el proyecto original de la reforma. Escuchemos entonces parte de las declaraciones de la ministra del Interior con respecto a esta reunión que se va a dar el jueves acá en el Palacio de la Moneda. Llevamos varios gobiernos intentando reformas previsionales, buscando allanar el terreno para acuerdos tributarios, sin lograrlo. Los chilenos están muy cansados de esperar, están muy cansados de vernos pelear. Y quizá ahora que se ha dejado a un lado lo que por mucho tiempo parecía ser una dificultad para este diálogo, que era la permanencia del exministro Jackson, él hizo este gesto de hacer un paso a un lado y ese gesto, pensamos, nos da una posibilidad como país de sentarnos a trabajar, de sentarnos a conversar y de construir esos acuerdos. Eso es lo que comenzaremos el día jueves con esta reunión que iniciará el presidente de la República y que después seguiremos los ministros de las distintas carteras que son parte de estos temas. Bueno, y justamente uno de los puntos, Mónica, que ha generado más debate es qué va a pasar finalmente con este seguro social que pretende presentar el gobierno, esta indicación de esta reforma, digamos, 2.0 de la reforma de pensiones. ¿Qué va a pasar con ese 6% de cotización adicional que genera debate con respecto a cómo se va a dividir en este seguro social que va a presentar la moneda? Y eso también ha generado distintas reacciones también en la oposición con respecto a cómo se va a ahondar en este punto, cuáles van a ser los detalles. De hecho, para eso decía durante el fin de semana la ministra Janet Jara que iban a partir a esta gira con el ministro de Hacienda para poder ver los distintos puntos, hablar con distintas comunidades, incluso con varias actividades ciudadanas para poder finalmente detallar lo que va a ser esta idea del gobierno y de esta indicación que se va a presentar a la reforma de pensiones. Varias reacciones acá en La Moneda. De hecho, durante la mañana hubo una reunión también de los partidos, digamos, un comité político ampliado, pero no tan ampliado, decían algunos, porque no estuvo finalmente el exministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson. Se sentía, decía algunos, en el oficialismo, digamos, que finalmente no estuvo presente. De hecho, hubo varios comentarios durante la tarde con respecto a la posibilidad de otro ajuste ministerial que lo piden también en la oposición. Han hablado también de la figura política del ministro de Vivienda, Carlos Montes, y es ahí donde la ministra sale a descartar finalmente hasta el momento otro ajuste ministerial con respecto también a estas críticas que van de la mano con lo que es también el diálogo en torno a las reformas, que es finalmente que la oposición están pidiendo, digamos, una cirugía mayor al gabinete por parte también del gobierno, y en cuanto a lo que ha sucedido también con las reacciones de la salida del exministro Giorgio Jackson. Escuchemos entonces parte de las declaraciones también de la ministra del Interior con respecto a la figura del ministro, y también se le consultó si es que pudiese haber un cambio de gabinete en los próximos días, y ella señaló que eso se va a ir informando obviamente durante las distintas jornadas acá en La Moneda. Y además porque falta también que se anuncie, digamos, quién va a reemplazar, digamos, al exministro. Así que escuchemos también lo que dijo la ministra sobre eso. Es normal, ha sido y va a seguir siendo así, que tenemos diferencia entre oficialismo y oposición. El tema es que en medio de esas diferencias, si somos capaces de buscar acuerdos en cosas sin las cuales el país es el que paga las consecuencias. Entonces, lo que nosotros invitaríamos es a que esas opiniones, si las hay, se expresen. Naturalmente puede haber, hay distintos instrumentos para expresarlas, pero el que parecía ser el obstáculo principal hasta hace pocos días atrás, hoy día ya no está presente, y por lo tanto podemos comenzar un diálogo, ¿no? Y en ese diálogo ir buscando los acuerdos, no buscar que estén todos los acuerdos antes de dialogar, eso es muy difícil. Claro, lo que pasa, Francisca, es que ya se ha dicho desde la oposición, específicamente desde la UDI, incluso previo a la salida del ministro Jackson, el presidente de la UDI, Javier Macaya, advertía que a su juicio con la salida de Giorgio Jackson no bastaba y que se requerían otras cosas, como por ejemplo, ha dicho después, cambios en las reformas. Y eso entonces sí es más puntos previos a un acuerdo o a la posibilidad de sentarse a negociar, y vamos a ver qué se ve o qué se comenta o cómo se va tomando después de esta reunión en La Moneda.
Claro, y como te decía Mónica, reformas que consideran en la UDI al menos refundacionales, eso también ha generado distintas reacciones. Pudimos ver a los ministros también durante el fin de semana, la ministra del Interior, también la ministra vocera de Gobierno reaccionó, digamos, a lo que fue la salida del exministro Jackson. Vimos también a la ministra de la Mujer en la sede de Convergencia Social señalando que no iban a renunciar finalmente al proyecto político original, digamos, que llevó finalmente al presidente Boric al Palacio de la Moneda a ser presidente, y esto en torno además y a propósito también de la renuncia del ex ministro. Es así como también surgen estas reacciones de la derecha, de la oposición, señalando que más allá de que no es un cambio, digamos, que salga el ministro y se van a sentar a conversar, sino que hay que ver bien los puntos con respecto al contenido de la reforma de pensiones, y es ahí donde va a estar bastante complicado el panorama, ¿Francisca?, con respecto a cuáles van a ser los acuerdos, digamos. Sí, y estaba pensando también que se han dado varios gestos, se han intentado hacer varios gestos, en una línea ir comunicando más el tema de las reformas. Ahí vemos en la línea de la gira de la cual tú hablabas, de la ministra del Trabajo con el ministro de Hacienda, eso por un lado, pero por el otro lado no deja llamar la atención el gesto del presidente de la República, Gabriel Boric, quien va a viajar al cambio de mando de Paraguay en el avión presidencial, pero con un expresidente, con el expresidente Sebastián Piñera. Hemos visto en el pasado gestos parecidos, pero es especialmente significativo, creo yo, en este contexto, y después además de la molestia que hubo en Renovación Nacional con las palabras sobre Sergio Nofre Jarpa del presidente Gabriel Boric. Entonces creo que en este contexto, intento de reunión, de intentos de acuerdos, también es un gesto que hay que ponerle atención. Claro, y también por las declaraciones, Mónica, de Carlos Larraín con respecto también a... Él dice que finalmente que hay que apretar al gobierno hasta hacerlo gritar. Eso es parte también de lo que se le consultó casi todo el día acá en el Palacio de la Moneda al mundo político, varias críticas por parte del oficialismo, y también la ministra se refirió a esto de una manera bien breve, digamos, pero con una frase bien significativa. Escuchemos también lo que dijo la ministra sobre las declaraciones de Carlos Larraín. Bueno, Carlos Larraín tiene su estilo, lo conocemos, nosotros tenemos otro. Y parte de nuestro estilo es que no pisamos ese palito. Así que en ese lenguaje y en ese tipo de epítetos no vamos a entrar, por más que nos traten de provocar. Claro, reacciones entonces, Mónica, a las declaraciones del expresidente de Renovación Nacional, Carlos Larraín. Varios gestos, como dices tú, varias reacciones ante todas estas declaraciones que han surgido, y a propósito además de lo que fue la renuncia el viernes. Y también habían dudas, comentarios de pasillo, digamos, acá en el Palacio de la Moneda con respecto a otro ajuste ministerial que se estaría preparando por parte del gobierno, pero ahí sale la ministra también, y a propósito también de que no hubo vocería por parte de la ministra, vocera de gobierno Camila Vallejo, es que finalmente la ministra del Interior hace esta vocería durante la tarde para desglosar los distintos temas de la contingencia, y en particular lo que es el diálogo en torno a las reformas. Muchísimas gracias, Francisca. Seguimos atentamente. Destacar que las declaraciones de Carlos Larraín, como lo mencionábamos al comienzo, fueron en tolerancia cero ayer domingo en nuestro canal, y han generado muchas repercusiones, esas que citábamos y otras más. Muchísimas gracias, Francisca. Buenas tardes. Les contamos que una casona totalmente destruida y daños en un vehículo fue el resultado de un nuevo atentado incendiario ocurrido en la región de la Araucanía. En el lugar se encontraron lienzos con amenazas hacia Gendarmería, lo que llevó al gobierno a anunciar querellas contra los posibles autores. El informe es de Belén Saldías. Domingo por la noche, las llamas se hacían notar en un predio ubicado en la localidad de Inspector Fernández de la comuna de Victoria, en la región de la Araucanía. Una casa patronal era lo que estaba siendo consumida por el fuego, lo que alertó a los cuidadores y vecinos del lugar. Entramos por una puerta lateral acá, parece que empezó del medio el juego, al medio de la casa. Cuando yo llegué ya iban abriéndose la casa, el juego para ambos lados. Lo único que vi después, cuando venía por acá, que salieron dos vehículos de aquí para allá, para el norte. Un grupo indeterminado de desconocidos habrían sido los autores de este nuevo ataque, quienes lograron escapar antes de que personal de Carabineros llegara hasta el lugar y se realizaran las primeras pericias. Carabineros se constituye en ese lugar y observa de que un domicilio de aproximadamente 300 metros cuadrados, una casa antigua, estaba completamente destruida por acción del fuego. También hay daños en un vehículo al cual se le lanzó líquido acelerante con el objeto de incinerarlo, lo que no ocurrió.
La pérdida de la vivienda, que al momento del ataque no contaba con moradores, fue total. Todo esto se da en medio de la vigencia del estado de excepción constitucional en la macrozona sur, por lo que sus propietarios realizaron un emplazamiento hacia el gobierno. Yo le pido a la autoridad que se preocupe de esta zona. La verdad es que estamos muy abandonados. Dicen que hay militares en la zona. Yo la verdad es que no veo que los militares estén actuando. Cualquier día viene cualquier persona acá, nos dispara y no se sabe quiénes son. Se acusa la falta de presencia militar en la zona, y es que además en el camino que lleva hacia el predio afectado se pueden encontrar este tipo de carteles. Un nuevo ataque incendiario que, según lienzos que fueron encontrados en las cercanías del lugar, sería de autoría del grupo Resistencia Mapuche Mayeco. Las consignas dejadas apuntaban a la causa mapuche, también a amenazas directas hacia Gendarmería, y además pedían un juicio justo para Joaquín Millanao, quien hace pocos días fue condenado a más de 45 años de presidio. Fue condenado recientemente por delitos comunes y delitos extremadamente graves, donde resultó gravemente herido un funcionario de Carabineros que se encuentra con paraplegia hasta este momento. Además, disparó en contra o actuó en conjunto en el disparo a un vehículo donde circulaban personas, y además el robo que originó todos estos hechos, básicamente la sustracción de semillas de marihuana. Y producto de lo violenta que fueron las consignas dejadas en el lugar, es que desde la delegación se anunciaron acciones judiciales en contra de quienes resulten responsables de estos actos. Nosotros, como Ministerio del Interior, se ha presentado una querella, ya se han entregado los antecedentes a los abogados del Ministerio del Interior para que próximamente se presente una querella, no solamente por amenaza ante la autoridad, sino también por asociación criminal, toda vez que vemos que aquí esto no es un hecho aislado, este no es un hecho único, sino que es difícil no pensar que hay cierta relación con otros hechos. Y pese a que siguen ocurriendo atentados, según cifras recopiladas por la multigremial de la Araucanía, este tipo de ataques se disminuyó en un 13% en la macrozona sur, y si lo ampliamos a todos los delitos violentos de gran connotación, la reducción alcanza el 50%, lo que a juicio de la organización se explicaría precisamente por el estado de excepción vigente. Hay una baja significativa de los hechos graves de violencia, pero también decirle que nosotros pensamos, y creo que él también, que esta baja obedece a la decisión de que el estado de excepción se aplique en forma amplia y no acotada. El mismo informe da cuenta de que al desagregarlos, la frecuencia de atentados incendiarios en los años 2021 y 2022 era uno diario, mientras que en el 2023 ha disminuido a 2 cada 3 días. Por este último ataque aún no hay personas detenidas, y el propio subsecretario del Interior confirmó que esta semana irá nuevamente a la zona. La visita estaría fijada para este miércoles. Una mala noticia: una persona fue encontrada muerta con múltiples impactos de bala en el Parque Santa Mónica de Recoleta. De acuerdo a la información preliminar, Carabineros recibió una llamada que alertaba de la presencia de un individuo herido en las inmediaciones del recinto. Bueno, al llegar, el personal uniformado encontró al sujeto fallecido, y en el lugar también algunos cartuchos de bala que habían sido disparados y con los cuales se asesinó a esta persona. La víctima tenía 50 años, trabajaba en el sector y además tenía antecedentes de hecho policiales. Bueno, el personal de la policía realizó diligencias en el lugar para intentar establecer qué había ocurrido. Nosotros recibimos un llamado de la Central de Comunicaciones Cenco, nos da el aviso de que en este parque Santa Mónica se encontraría una persona con impacto balístico. Al llegar personal policial se percata de esta situación, lamentablemente ya se encontraba fallecida. En el lugar permanecen algunos cartuchos percutados con el cual le habrían dado muerte. Efectivamente es una persona adulta de unos 50 años aproximadamente. Pudimos constatar su identidad. Sí, era una persona que trabajaba acá en el sector, era conocida por algunos de los vecinos, tenía prontuario policial. En el ámbito constitucional, la Corte Suprema rechazó el recurso de los consejeros constitucionales del oficialismo en contra de parte de las enmiendas presentadas por la oposición y que intentaban crear nuevos capítulos dentro de esta propuesta, ¿no? Alicia Contreras nos cuenta más del tema. Alicia.
Hola, sí, muy buenas noches. Finalmente, la Corte Suprema rechazó este reclamo que presentaron los consejeros del oficialismo respecto de estas enmiendas que buscan agregar nuevos capítulos al anteproyecto de nueva Constitución. Se trata de capítulos que tienen que ver con seguridad, con defensa nacional y con la defensoría de las víctimas. Lo que reclamaba el oficialismo es que ellos dicen que estas enmiendas infringían la normativa, pues a su juicio no se pueden agregar capítulos al anteproyecto. ¿Qué dijo la Suprema? Dijo que estas enmiendas estaban bien ingresadas, que están de acuerdo a la regla, que no pueden ser declaradas inadmisibles y que por lo tanto debe continuar el debate. Escuchemos lo que dijo el secretario de la Corte Suprema, Jorge Sáez, al leer este fallo. El legislador reguló expresamente los casos de inadmisibilidad de una enmienda, limitándolos a aquellos en que se pretenda la sustitución global de un capítulo o se trate de enmiendas subsidiarias, lo que no acontece en la especie. En efecto, no es posible extender dicha situación a la incorporación de nuevos capítulos o la modificación de la denominación de aquellos. Las enmiendas propuestas no son conclusivas, únicamente proponen un cambio que deberá ser debatido en las instancias respectivas al interior del Consejo Constitucional, lo que limita la trascendencia de la supuesta infracción denunciada. Se rechazan las reclamaciones deducidas en contra del Consejo Constitucional en lo principal, primer y segundo sí del folio 3 en esta causa. El oficialismo también reclamaba que acá podría haber un bloqueo al debate porque dicen que ellos no pudieron ingresar enmiendas a estos nuevos capítulos. De todas formas, la Corte Suprema acogió los argumentos de la presidenta del Consejo Constitucional que básicamente decían que este órgano tiene la facultad de poder modificar este anteproyecto. Escuchemos lo que dijo la consejera del PC, Karen Araya, y la presidenta del Consejo, Beatriz Evia. Aclaramos la resolución de la Corte Suprema, creemos que hoy día era una de las posibilidades que daba la reclamación que nosotros interpusimos ante ella, pero creo que hoy día tenemos que ir a lo de fondo. Hoy día es necesario que logremos ponernos de acuerdo, que podamos instalar finalmente un debate serio, responsable, para escribir la Constitución que las y los chilenos requieren. Creo que en eso estamos todos de acuerdo. He escuchado también a los consejeros y consejeras del sector de la derecha. Creo que hoy día es importante que nos podamos establecer las condiciones para que se realice un diálogo democrático en pos de lo que requiere la ciudadanía. La Corte Suprema ha confirmado, como veníamos diciendo ya hace varios días y semanas, que los consejeros constitucionales tenemos todas las facultades para proponer e introducirle cambios al texto de los expertos y todos los cambios que consideremos necesarios. Para eso fuimos electos y debemos cumplir con este derecho, pero también deber que tenemos con la ciudadanía. Valoramos entonces profundamente la decisión de la Corte Suprema porque pone fin a la reclamación y nos permite continuar con el cronograma establecido de trabajo para el mes de agosto y las semanas que vienen. Se rechaza entonces este reclamo del oficialismo, ahora tiene que comenzar el debate. Hoy día de hecho comenzó el debate en particular de las enmiendas en las comisiones. Hoy sesionó la Comisión de Derechos, mañana sesionará la Comisión de Sistema Político, también debatirá en particular las enmiendas al anteproyecto de nueva Constitución y ya el miércoles comienzan a sesionar todas las comisiones para que la semana del 21 de agosto comience ya la votación de estas enmiendas. Con toda seguridad la semana del 28 ya tienen que estar votando los consejeros sus enmiendas para ya en septiembre el Pleno sea el encargado de revisar estas enmiendas al anteproyecto. Perfecto, le agradecemos a Alicia Contreras toda la información desde el Consejo Constituyente. Buenas noches. Y vamos a otras materias. La vicepresidenta Carolina Toá. ¿Por qué vicepresidenta? Se preguntarán ustedes. Bueno, porque el presidente viajó al cambio de mando en Paraguay en el mismo avión con el expresidente Sebastián Piñera, como les contábamos. Bueno, por eso decimos la vicepresidenta Carolina Toá anunció que se reanudaban los diálogos en las reformas estructurales entre el gobierno y la oposición. Bueno, esto en medio de la tensión por la negativa de ese último bloque de avanzar en la reforma de pensiones tras ya producida la renuncia del ahora exministro Giorgio Jackson. Vamos a ver los detalles con Valentina Nieto.
Retomar el viaje por la ruta que delineó inicialmente el presidente Boric es la intención que hoy tiene el Ejecutivo. Pensiones y el pacto fiscal están en el centro, dos materias que la oposición había condicionado a la salida del exministro Jackson, pero que aún sin su presencia no están del todo zanjadas. Pocas veces se conversa de la realidad que viven las personas mayores en nuestro país. Esperamos que tanto oficialismo como oposición podamos ponerlos por delante, como ha señalado el presidente de la República, y hay que tener claridad de que en esto cada uno de nosotros va a tener que ceder. Llamado a ceder que hacen desde el gobierno en medio del inicio de la gira nacional que los ministros Marcel y Jara comenzaron en 7 regiones del país para precisamente impulsar la reforma previsional y el pacto fiscal, proyectos que la oposición dicen están abiertos a debatir, pero con otras condiciones. El presidente no puede pretender de que porque ellos sacaron a un mal ministro, nosotros vamos a permitir que le quiten el 6% de su sueldo a los trabajadores o aumentar severamente los impuestos que todos pagan. Ellos deben cambiar el corazón de sus reformas que van en contra de los intereses de la gente. Es tiempo que las excusas se vayan acabando. La verdad es que en una negociación, como señaló el ministro de Hacienda, la idea precisamente es conversar. Lo que sí hay que tener claro es que si nosotros tenemos un modelo en el cual el 6% completo va a capitalización individual, aquí las pensiones no van a subir hasta 30 años más. Y es que tras la renuncia del ministro Jackson se esperaba que el diálogo pudiese fluir. Sin embargo, el 6% de cotización adicional sigue siendo la gran piedra de tope. La propuesta del Ejecutivo de destinar un 4% a seguros sociales y 2% a capitalización individual no convence a la oposición. Hasta ahora había un letargo y había una insistencia en los mismos proyectos que han sido una y otra vez rechazados con buenos argumentos. Entonces aquí no significa que si sale un ministro los argumentos malos van a pasar a ser buenos. Yo creo que siempre van a encontrar una excusa si es que quieren seguir defendiendo los intereses de la AFP. Nosotros esperamos que se sienten a la mesa, que dialoguen, para eso les pagan el sueldo. Hoy el daño no se le hace a este gobierno, se le hace al pueblo chileno que necesita que suban sus pensiones. Yo llamo a que en unidad del oficialismo por una parte y también con apertura al diálogo la derecha o las derechas empiecen a conversar en serio y sin tanto chantaje, sino más bien pensando en el país. Postura firme que el oficialismo zanjó este lunes en el primer comité político tras la renuncia de Jackson. La democracia viva, hoy día vencía el plazo para restituir a los primeros, eso no ha ocurrido. ¿Qué antecedentes tiene sobre eso? Precisamente en La Moneda, quien reapareció fue la diputada Catalina Pérez, evitando referirse al tema de democracia viva que originó la actual crisis. La parlamentaria acudió para tratar materias de seguridad pública, justo cuando se realizaba el cónclave que buscaba alinear al bloque oficialista para avanzar en las reformas. Un senador del Partido Socialista pidió la cabeza de Montes, luego se pidió la cabeza de Jackson y luego van a ir por la cabeza del presidente. Lo que quiere la oposición es desestabilizar este gobierno y frenar las transformaciones que tiene nuestro programa de gobierno. Y es que la agenda del Ejecutivo en pensiones ha tenido más de un traspié. En julio, la UDI y republicanos se bajaron de la mesa de diálogo exigiendo precisamente la salida del ministro. Mi parecer es que la derecha usó la salida del ministro Jackson como una excusa para evitar esos temas de fondo. Y hoy día que no está el ministro Jackson, bueno, tienen que responderle ante el país. El que tiene excusas es el presidente de la República. Y yo quiero decirle al presidente, lidere. Pero usted tiene que entender que para avanzar se requiere diálogo, no imponer criterios para esas reformas estructurales. Se han tomado contacto con las fuerzas de oposición. En virtud de ello, esta semana, el día jueves, el presidente ha acordado una reunión, ha invitado aquí a La Moneda a los partidos de Chile Vamos para iniciar o retomar más bien un diálogo. Proyecto de pensiones que ve el camino cuesta arriba, incluso tras zanjar lo que la oposición fijó como piedra de tope en las negociaciones. Ahora el esfuerzo estará en lograr un acuerdo en una de las materias más relevantes para la ciudadanía, que vaya más allá de las tensiones políticas. Hoy se realizó una sesión extraordinaria de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputadas y Diputados para escuchar a la ministra del área, Jimena Aguilera, y a su par de Justicia, Luis Cordero. En la ocasión se analizaron los alcances del último fallo de la Corte Suprema respecto de la CISAPRE y de ello nos cuenta Daniela González. Hemos resuelto tener esta sesión extraordinaria con el objeto de conocer los alcances jurídicos, financieros y sanitarios
que tiene el reciente dictamen de la tercera sala de la Corte Suprema. Así comenzaba la Comisión de Salud Extraordinaria, en medio de la semana distrital, para que los ministros de Justicia y Salud pudieran exponer y avanzar en conversaciones respecto al último fallo de la Corte Suprema para las ISAPRES. Esta sentencia GES de alguna forma la teníamos contemplada nosotros en el proyecto de ley corta, en el sentido de que habíamos incorporado un adendo relacionado, una cápita relacionado a la fijación de la prima GES por parte de la superintendencia, otorgarle esa capacidad, puesto que hoy día en realidad ese elemento no estaba regulado y la ISAPRES simplemente fijaban la prima y a la superintendencia no le correspondía ninguna función en relación a si la consideraba adecuado o no. Se ha culminado un ciclo de fallos judiciales durante un año y es evidente que a nadie en Chile se le puede cobrar de más, ni en tablas de factores, ni en precio base, ni ahora en la prima del auge. El auge, en el caso de la gente que está en las ISAPRES, hace que solo 1 de cada 4 de quienes tengan una de las 87 enfermedades del auge use la red auge. La inmensa mayoría usa mecanismos de libre elección. Sin embargo, todos pagan esta prima. Específicamente, el fallo de la Corte Suprema anula la última alza del precio GES de las ISAPRES. Según indica el veredicto, las aseguradoras deberán volver a cobrar lo fijado entre 2019 y 2022, dejando sin efecto el aumento del precio correspondiente al 2023. Lo que en términos concretos señala la Corte es que durante este periodo, desde los casos que se han judicializado, dado que solo se producían cambios respecto de las personas que judicializaban y no de aquellas que no lo hacían, entonces se iba produciendo una distorsión en la determinación de las primas, respecto de lo cual la Corte se hace cargo y advierte, como lo ha hecho en los casos anteriores, que si en casos de estas características hay una medida que beneficia a una persona en particular y encontrándose en misma situación otros afiliados, aunque no hubiesen recurrido por un principio de igualdad, el criterio debía aplicarse en términos similares. El cobro en promedio bajaría de 12,5 UF por beneficiario a 8,1 UF aproximadamente, pero el fallo también señala que las ISAPRES que tenían cobros inferiores a 7,2 UF ahora podrán ajustar el valor, o sea, subirlo. Esto aplica, por ejemplo, para Consalud y Banmédica. Mientras no se conozcan ciertas reglas básicas de cómo va a ponerse en práctica esto, ha quedado claro, creo yo, en esta comisión que todavía hay temas que están pendientes. La superintendencia ha sido muy clara en el sentido que lleva muy pocos días analizando cómo va a enfrentar esto, por lo tanto está pendiente algunos temas. Y mientras eso no esté resuelto, eventualmente también hay ISAPRES que pueden decir voy a esperar a ver qué es lo que sucede con esto. ¿Y qué pasa con las devoluciones? El máximo tribunal determinó que es la Superintendencia de Salud quien debe tomar estas decisiones caso por caso. Y aumenta la tensión entre el gobierno y Renovación Nacional, esto después de las críticas que realizó el presidente Gabriel Boric en contra de Sergio Nofre Jarpa. Una polémica a la que se sumó el ex timonel de Renovación Nacional, Carlos Larraín, quien en entrevista con Tolerancia Cero, nuestro programa de CNN Chile, enfatizó o declaró, comillas, al gobierno hay que apretarlo hasta que grite. Una frase de cuándo es, bueno, de todo ello nos va a contar en su informe Macarena Román. Y allanaron el camino para poner fin a ese periodo tan amargo y gris de la historia de nuestra patria que se extendió por 17 años y en donde desgraciadamente gente como Sergio Nofre Jarpa terminaron sus días impunes pese a todas las tropelías que cometieron. Palabras del presidente que no cayeron bien en Renovación Nacional. Tocó a uno de sus fundadores y a quien en dictadura ejerció como delegado de Chile ante la ONU, embajador en Colombia y Argentina. Además, fue ministro del Interior entre 1983 y principios de 1985. Yo hago un llamado a que tenga la grandeza de la visión de Estado para mirar el futuro del país y no seguir difamando a aquellas personas que fueron claves en el retorno a la democracia. Así, presidente Boric, no se construye futuro.
11 de agosto de 1983 sacó 18.000 militares a la calle, decenas de muertos, hombres y mujeres en nuestro país. Sergio Onofre Jarpa es parte de lo que significó hoy día en Chile la violación a los derechos humanos durante esa época. Así es que defenderlo, francamente, bordea con el negacionismo. Palabras del diputado Hirsch que coinciden con el ex ministro general de la presidencia del gobierno de Eduardo Frei, Genaro Arriagada, quien también fue testigo de aquellas manifestaciones. Decretó una situación de represión que le expresó brutalmente Augusto Pinochet cuando dijo: yo hoy día he ordenado controlar la ciudad con 18.000 soldados con instrucciones de proceder duramente. Y esa noche, según cifras oficiales, hubo 29 muertos en la ciudad de Santiago. El ministro del Interior no asumió ninguna responsabilidad por eso. Por eso Arriagada coincide en el fondo del mensaje del presidente Boric. Sin embargo, destaca un punto de Onofre Jarpa, que el ex líder de RN fue de los primeros en asumir la derrota de la dictadura tras el plebiscito. Renovación Nacional no solo ha hecho noticia durante las últimas horas por su ex líder Onofre Jarpa, también por las declaraciones de otro histórico integrante. Creo que al gobierno hay que apretarlo hasta hacerlo gritar, hasta que grite cosas cuerdas, Paula. Este gobierno está sumamente descaminado, ¿no? Y no hay vuelta que darle, mujer. Y tratemos de hacer las cosas de tal manera de recuperar el dichoso crecimiento económico. Palabras que no comparten todos los miembros de Renovación Nacional. Yo personalmente no hubiera usado esa expresión. Yo creo que él siente de que el partido tiene que endurecerse. Y para el oficialismo, Carlos Larraín revela la verdadera cara de la oposición. No vamos a permitir que presionen al gobierno hasta hacerlo gritar. Eso es una posición no solo muy dura, muy compleja políticamente, sino que es inmoral desde el punto de vista de las comunidades. Yo creo que Carlos Larraín expresa claramente cuál es la estrategia política de la oposición: reventar al gobierno, bloquearlo, no dejar que avance, paralizar sus reformas y ojalá en algún momento desestabilizarlo. Críticas que al parecer no afectan a Renovación Nacional. Este miércoles inaugurarán la sala Sergio Onofre Jarpa en la sede del partido, todo a menos de un mes de que se conmemoren los 50 años del golpe de Estado. Tenemos mucho que conversar y para ello vamos a abordar estos temas junto a la diputada de Renovación Nacional, Jimena Sandón. Diputada, muchas gracias por acompañarnos en CNN Prime. Hola, ¿cómo están? Mónica, muchas gracias por la invitación. A ver, lo primero que quisiera preguntarle es cómo ve, qué posibilidades le ve a esta conversación a la que invita a Chile Vamos el presidente de la República para el jueves. ¿Cómo lo veo? Yo lo veo, lo veo con esperanza, pero también lo veo de alguna forma que Boric en el último tiempo, el presidente, nos ha ido golpeando un poco a través de sus Twitter y a través de distintos medios, con las mismas declaraciones del cuento de Jarpa, la doctora Cordero, si bien uno podrá estar de acuerdo o no, pero hemos estado un poquitito golpeados en el último tiempo, entonces es complejo que después te digan, bueno, ahora entonces vamos a dialogar. Pero yo te quiero decir y ser muy clara que al menos en el tema de la reforma de pensiones, nosotros, Renovación Nacional, hemos estado siempre dispuestos a conversar y a dialogar y hemos participado hasta el final en las últimas mesas que se han dado y la última de repente se bajó y fue muy sorpresivo para nosotros porque pensamos que habíamos avanzado, estábamos bastante contentos en el sentido que primera vez que nosotros como partido podríamos exponer nuestra posición. Pero bueno, luego se bajó. Entonces, por otro lado, tú decís que bueno, que tengamos una nueva conversación, pero estamos expectantes de qué se va a tratar, porque todos tenemos que cambiar aquí un poco. O sea, para dialogar tenemos todos que ceder un poco y no puedes tú maltratar al que estás invitando también a conversar. A ver, voy a volver después un poquito más atrás con el tema del clima, el maltrato, las declaraciones de unos y otros, pero antes quiero preguntarle, porque usted menciona la posibilidad de conversar y claro, es importante, es necesario, pero aparte de conversar, para que salgan adelante ciertas reformas que todos parecen creer que son necesarias, otro punto es cómo y hacia dónde, hay que llegar también a acuerdos y eso implica ceder. Y la pregunta
básicamente central para hacerle no solo a ustedes, sino también al oficialismo es: ¿ustedes están dispuestos a ceder en la reforma previsional en algo? Por ejemplo, me refiero a Renovación Nacional, porque no puedo hablar por otros partidos necesariamente. ¿Están dispuestos a que al menos parte, aunque sea pequeña, de la cotización adicional del 6% vaya en algo a solidaridad? Mira, Mónica, nosotros hemos sido bastante claros de mantenernos firmes con el tema del 6%, pero claramente hemos visto y estamos expectantes, por eso te digo que uno podría, claro, si se nos cambiara el 4.2, pero el 4 a cotización individual, y podríamos ver lo demás, pero en el fondo por ahora tampoco hemos visto que se nos ofrezca algo muy diferente. Cuando hablamos de ese 4% que va a cuentas personales, son lo mismo que las cuentas nacionales. Entonces yo creo que sí tenemos que ceder, efectivamente, pero también tenemos que escuchar. Diputada, perdón, no quiero malentenderla, disculpe, pero no quiero malentenderla, así que prefiero preguntarle de inmediato. Sí. A ver si lo entendí bien. Si es que el gobierno planteara no 4 a solidaridad y 2 a cuentas individuales, sino que si el gobierno planteara 4% a cuentas individuales como las de ahora, no nacionales, y 2% a algún tipo de solidaridad, esa podría ser una fórmula, junto con otros temas me imagino, aceptable para Renovación Nacional. Mira, al menos es un principio de un nuevo camino. Yo no te lo puedo asegurar en este minuto, Mónica, pero que nunca hemos tenido ese acercamiento. Ahora, la reforma de pensiones es de tal magnitud que es imposible tratar los temas aisladamente. No, entiendo, pero usted estaría dispuesto a analizar, como le dicen ese guarismo, no sé por qué le dicen guarismo, porque bueno, porque es un sinónimo obvio, pero me refiero que ese parámetro usted en ciertas circunstancias y acompañado de otras cosas, usted sí, en lo personal, usted estaría dispuesta a analizarlo o usted estaría dispuesta a ceder en eso. Usted. Pero todo dependiendo cómo venga todo lo demás. Sí, no, claro. Si es que el resto... Esto puede ser una noticia, diputada, por eso voy de nuevo sobre el punto. Si el resto de las condiciones le parecieran aceptables, usted, Jimena Osandón, diputada de Renovación Nacional, estaría dispuesta a pensar en un 4% para cuentas individuales, como las de hoy día, y 2% solidaridad. Mira, Mónica, primero que todo yo te quiero decir que siempre hemos estado dispuestos al tema de la solidaridad. Ahora, siempre seguimos insistiendo y nos han dicho por ahí que tal vez parte de la propuesta del gobierno sería de una vez por todas separar el tema de la PGU de la reforma de pensiones, lo cual sería un tremendo principio y yo creo que eso sería de alguna forma una limazón de asperezas realmente efectiva, porque eso es lo que primero hemos pedido siempre, separar la reforma en dos, ¿ya? Y el tema de la cotización individual también tenemos una mayoría ciudadana que quiere que el 6% se vaya a su capitalización individual, pero entendemos que tenemos que buscar también mecanismos de solidaridad intrageneracional, que podría ser también otro mecanismo que nosotros hemos propuesto. Ahora, cualquier cosa que sea del 4 para arriba, recordemos que alguna vez llegamos al 3 y 3, ¿no? Sí. Pero sin PGU. Todo lo que pueda ser mejorable, pero por eso que es muy difícil decir yo acepto esto, porque esto tiene que ver también con la conformación de la industria. Y hemos visto, lamentablemente, cuando se habla de la industria y derogar el decreto 8.500, hay una cosa también muy ideológica detrás de eso, que en el fondo decirle a un grupo de personas cumplimos, terminamos con el tema de la AFP. Y lo que nosotros queremos es que esta cosa vaya, que sea mejor, y que no traslademos el problema para que avancemos a 20 años más. Ya, pero entendí que el 4% es la línea roja, de ahí no, fuera del 4% no hay posibilidad de acuerdo. Quiero preguntarle por otras cosas. Lo primero, ¿usted comparte las declaraciones de Carlos Larraín, que en Tolerancia Cero, nuestro programa, ayer domingo dijo que había que apretar al gobierno hasta hacerlo gritar, después agregó hasta que grite cosas sensatas, en fin, pero es una frase que todos conocemos, o que muchos, me imagino, conocen como una frase que dijo Nixon antes de la intervención norteamericana, y por lo tanto una frase además con otras connotaciones, y quiero preguntarle, ¿qué le pareció a usted esa frase? A ver, mira, primero que todo, la gente tiene que entender que de alguna forma hoy día estamos en unas elecciones internas en Renovación Nacional y pareciera que la campaña es
quién gana el que le pega más al gobierno. Yo creo, y no estoy de acuerdo con esa frase, porque creo que cuando tú haces que un gobierno grite, hay mucha gente, sobre todo las personas más vulnerables, lo pasan mal. Yo creo que todo lo contrario, uno puede ser muy firme, bastante duro, pero siempre con objetivos, y hay cosas que no se pueden transar. Entonces, nunca estuve ni siquiera de acuerdo cuando te decían, mira, no vamos a avanzar en la reforma de pensiones, por ejemplo, hasta que nos salga el ministro Jackson, porque son cosas que la ciudadanía no entiende. La moneda de cambio no puede ser nunca, por ejemplo, el tema de las pensiones. Yo creo que ser oposición no es sinónimo de destruir. Efectivamente, este gobierno lo ha hecho, y yo, perdóname, no voy a usar la palabra que me saldría naturalmente, pero ¿cuál? Creo que lo ha hecho muy, no como las pelotas, pero yo creo que lo ha hecho muy mal, pero también deseo que también vaya repuntando un poco, porque en el fondo, con todo lo que ha sucedido, las personas más necesitadas, los más vulnerables, son los que terminan pagando la cuenta de este festín que se ha dado. Entonces, no estoy de acuerdo con las palabras del sí, hay que sacar en cara y que la gente sepa, sí, y hay que ser bien duro en eso. Pero de ahí a no colaborar para que tengamos cambios positivos que vayan en bienestar de la ciudadanía, yo creo que ahí, lamentablemente, don Carlos Larraín se equivoca. Ya. ¿Sigue siendo necesario un cambio de gabinete? Mira, yo en este minuto creo que el primer objetivo y la primera piedra de tope era efectivamente el ministro Jackson. Personalmente no veo cuál sería el objetivo de un cambio de gabinete y cuáles serían los ministros que irían a sacar. Probablemente hay gente que dice que Carlos Montes, pero yo creo que no. En lo personal creo que se ha hecho, al menos en el último tiempo, ha demostrado estar bastante arriba del caballo en este problema que ellos están viviendo, y sobre todo que de ahí partió toda esta revoltura y todo este cuento de estos desfalcos que han existido. Pero si tú me preguntas qué otro ministro cambiaría en este minuto, no sé. La verdad, Mónica, que a mí eso en este minuto me preocupa bastante menos que cómo que avanzáramos bien en una reforma de pensiones. Y también en un pacto fiscal, que es recontra importante también. Si en el fondo nosotros sí queremos avanzar, pero queremos avanzar con propuestas que sean concretas, que sean realistas, que se preocupen del crecimiento del país. Bueno, hay una infinidad de cosas que tú las sabes mejor que yo. ¿Hay espacio para subir impuestos? Más bien, ¿hay espacio para que la oposición, o hay espacio para que Renovación Nacional se allane a que se suban en algo los impuestos? Porque hasta ahora en general hemos escuchado que no, nada, y ya se cedió el tema del impuesto patrimonial, también las utilidades retenidas, se pusieron incentivos que habían pedido, pero el punto es si hay algún espacio de algún tributo que estarían dispuestos a que se incrementara, más allá de eficiencia de gasto y elusión y evasión. Exenciones, claro, elusión y evasión. Ahora, yo creo que esa respuesta se tiene que dar como esa frase que usaba siempre, creo que era el presidente Elwin, en la medida de lo posible. Yo creo que no es sano para un país aumentar los tributos cuando tenemos la recesión o el no crecimiento que estamos teniendo hoy día como país. Diputada, entonces, usted acaba de dar la clave tal vez. ¿Estaría usted de acuerdo en la propuesta que hizo en algún momento el ministro Mario Marcel, ministro de Hacienda, que dijo: ¿y por qué no analizamos la posibilidad de alguna alza en tributos condicionada a que cuando se ponga en práctica haya crecimiento? ¿Eso sí le parece una buena propuesta? A mí me parece tremendamente razonable eso, e incluso, Mónica, te cuento que nosotros en nuestra reforma de pensiones, incluso el aumento de la cotización y también de ciertos beneficios de la solidaridad también van en la medida de lo posible. Si existían ciertas condiciones de crecimiento, de desempleo, una tasa baja, bueno, hicimos todo un gráfico donde si se daban ciertas circunstancias era posible hacer otros actos. Y yo creo que eso es lo más razonable, pero hoy día hemos tenido, con el tema del royalty, por ejemplo, un aumento de tributo, pero yo creo que en este minuto ahora, como está la circunstancia, tenemos que escuchar cuál es la propuesta que nos va a hacer el ministro Marcel, sobre todo con el tema del crecimiento, la generación de empleo, que son tremendamente importantes, y en la medida que eso vaya resultando, claramente uno puede ir a hablar de aumento de tributo. Falta, senadora,
algo así, diputada, la subí a senadora. La subí a senadora. No todavía, no hay posibilidad, tengo un hermano arriba. Bueno, en fin, ¿para qué nos vamos a entrar? Ya, quiero preguntarle por lo siguiente, diputada, y es que falta como un mes para el 11 de septiembre y obviamente que este tema cruza el debate político en distintos tonos y formas, ¿no? Y quisiera preguntarle porque obviamente que hubo harta molestia en Renovación Nacional por las palabras del presidente Gabriel Boric, quien, recordando la época de las protestas contra la dictadura y recordando que Sergio Nofre Jarpa fue ministro del Interior, también fue embajador de la dictadura, y asume justo un día antes de la protesta que tuvo mayor cantidad de muertos, y hay todo un debate que se abre ahí con molestia de un lado, con otros que le dan la razón. Y también algunos recordaron la frase del expresidente Sebastián Piñera, de los cómplices pasivos de la dictadura. Entonces yo quiero preguntarle cómo tomó usted las palabras del presidente de la República. Habló de la impunidad, dijo, no es exacta la frase, pero dijo algo así como que lamentaba que hubieran muerto en la impunidad personas como Sergio Nofre Jarpa, a pesar de sus tropelías cometidas. Entonces quiero preguntarle, para cerrar la entrevista, ¿cómo lo tomó usted? Si usted tiene también una visión crítica respecto a quienes fueron parte de la dictadura y de la figura de Sergio Nofre Jarpa, más allá de que después haya trabajado en intentar allanar la transición. Entonces, quiero su balance respecto a lo que dijo el presidente y también uniéndolo a la frase del expresidente Sebastián Piñera. A ver, yo creo que lo que tú dijiste al final, Mónica, es muy importante, más allá de... Yo creo que uno no puede decir más allá de, porque efectivamente Sergio Nofre Jarpa terminó siendo una persona tremendamente relevante en la materia de la vuelta a la democracia, los consensos. Entonces, eso no se puede quitar, ¿ya? En toda la acción, la influencia que él tuvo. Y fue una persona que también tuvo esa capacidad de retirarse en algún minuto, que fue importante también. Todos sabemos que se retiró de su vida privada cuando era un hombre que todavía estaba pleno y que podía haber seguido en la política. Yo creo que el presidente también tiene que tener cuidado, porque yo veo que lamentablemente con esas frases que él tira va hiriendo, porque tú sabes, este es un tema que nos tiene lamentablemente polarizados todavía hasta el día de hoy, porque efectivamente fue un proceso muy doloroso. Nadie puede decir que no existieron violaciones a los derechos humanos, pero lo más que yo creo que es importante, que no podemos perder la oportunidad de que no puede seguir, que nos siga tomando la agenda en lo que hablamos, en lo que hacemos, en lo que proyectamos, en el presente y menos en el futuro. Entonces vamos a ver cuál va a ser la habilidad del presidente para saber tomar esto de buena forma y que efectivamente sea un paso de reconciliación y no de volver al pasado, porque yo creo que la juventud también tiene derecho de escribir su propia historia, y en lo personal tengo yo al menos una muy buena imagen de lo que a mí me tocó ver en Sergio Nofre Jarpa y cómo la historia lo ha juzgado. Entonces, por eso que fue muy sorprendente las palabras del presidente. Hemos visto personas que han estado en el MAPU y que hoy día escriben libros y van cambiando. Yo creo que todas las personas pueden cambiar, todas las personas pueden hacer autocrítica de ciertos momentos, pero no me parece que fueran unas palabras justas, y yo creo que tampoco van en pro de después decir, bueno, vamos a dialogar porque queremos cambiar para mejor este país. Todos tenemos que poner un poquitito y si a veces tenemos que quedarnos callados, mejor que nos quedemos callados. Ya. Diputada, muchísimas gracias por acompañarnos en CNN Prime. Hacía yo eco de las palabras de todos los involucrados, tratando de resumirlas respecto de la figura de quien fuera fundador también de ese partido. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Que tenga muy buenas noches. Buenas noches, Mónica, y muchas gracias. Seguimos avanzando, un estilo confrontacional y un programa de gobierno con propuestas bien radicales con las que dice que se van a solucionar los problemas económicos del país trasandino. Son las principales herramientas que llevaron a Javier Milei a ubicarse como la primera preferencia de los votantes argentinos en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, las PASO del fin de semana. Después viene la primera vuelta todavía. Orlando Silva nos cuenta más. Invito a los argentinos a sumarse a la revolución liberal que va a hacer que en 35 años Argentina vuelva a ser una potencia mundial. Muchas gracias y ¡viva la libertad, carajo!
Devolver a Argentina a la primera línea mundial es la promesa de Javier Milei, quien sorprendió quedándose con el primer lugar de las preferencias de los votantes argentinos, de la mano de un discurso provocador y un programa con fuerte impronta económica que busca dejar atrás por fin problemas recurrentes del otro lado de la cordillera, como la inflación, el déficit fiscal y la creciente pobreza. Estamos frente al fin del modelo de la casta, basado en esa atrocidad que dice que donde hay una necesidad nace un derecho, pero se olvida que ese derecho alguien lo tiene que pagar. Ese modelo que se traduce en fuerte déficit fiscal. Milei ha dicho en más de una ocasión que el Estado argentino es la principal causa del empobrecimiento de los argentinos. Por eso, entre sus propuestas está reducir el gasto público en al menos 15% del PIB, esto eliminando la mayoría de los ministerios, dejando solo 7 y despidiendo a todos quienes no sean funcionarios de carrera. También buscará eliminar el gasto en obras públicas e impulsar un sistema de concesiones similar al chileno. De hecho, una de las cosas, como parte del programa de ajuste fiscal que estamos impulsando, nosotros queremos replicar el modelo de iniciativa privada a la chilena. Hasta ahora veníamos con gestiones de gobierno que llevaban un Estado cada vez más grande a un sector privado productivo cada vez más chiquito, porque cada vez lo exprimían más con impuestos para sostener ese Estado gigantesco y además lo dejaban sin crédito. También ha planteado rebajar hasta el 90% de los impuestos al sector privado, además de una dolarización de la economía, lo que contemplaría incluso la eliminación de la figura del Banco Central. Para entender un poco a aquellos que proponen una dolarización, yo le diría a los chilenos que piensen en un país que desde 1970 a su moneda le ha sacado 13 ceros, o sea que una moneda de un peso iría 10 millones de pesos. Y claramente eso marca el grado de estafa que ha habido en la Argentina desde el Banco Central para financiar a los gobiernos de turno. O sea que, si bien yo no soy un fanático de la dolarización, entiendo a aquellos que digan, bueno, alguna vez le tenemos que sacar este instrumento a la dirigencia política para que no nos siga empobreciendo. Pero aunque la postura de Milei podría leerse como favorable al mercado, los indicadores económicos respondieron dispares, con un dólar oficial subiendo 22% y el paralelo con un alza de 80 pesos. El Merval, principal índice bursátil trasandino, subió, pero también lo hizo la proyección de inflación para agosto, que por lo bajo subiría 2 dígitos. Los resultados fueron tomados con cierta incertidumbre por parte de los analistas, porque hay que tener en cuenta que Javier Milei es un candidato nuevo, de un partido nuevo, al cual no se lo conoce plenamente, y obviamente ante esta noticia creo que por eso tuvimos una cierta reacción negativa. Hoy las dudas que había hace 5 días siguen estando. Está Milei ahí como ganador por ahora, y hay una discusión económica que cambió de rumbo en algún aspecto, ¿no? Y me parece que eso es lo que el mercado está apreciando hoy. El no poder ponerse a discutir el programa económico, el no saber hacia dónde van las cosas. Es que el escenario de segunda vuelta es casi seguro y de llegar a ella, Milei tendría que buscar el apoyo de alguno de sus contrincantes, lo que podría moderar sus propuestas, algo que algunos igualmente ponen en duda, dado su disruptivo estilo. Varios días se cumplen desde que Charly García está internado tras un chequeo de rutina. Pablo Figueroa nos cuenta los detalles sobre la actualidad del artista argentino que a sus 71 años sigue activo a la espera de editar un nuevo disco. Tiene 71 años, pero son tantas veces que ha volado a la muerte que para muchos Charly García es inmortal. Hoy pasó el tiempo. Uno que en los últimos días vive días complicados. Es que el pasado sábado Charly García llegó a la guardia del Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento para hacerse algunos estudios, pero los médicos decidieron que permaneciera internado. Con el paso de las horas y los días la preocupación aumentó y hoy día el artista argentino sigue internado. Yo en marzo, a fin de marzo, fui a Buenos Aires y fui a visitar a Charly a su departamento. Y en esa oportunidad estaba impecablemente bien
como siempre de buen humor, haciendo sus bromas. Estuvimos hablando del disco nuevo, La Lógica del Escorpión, disco en el cual también tengo participación, y hablando de las posibles fechas del lanzamiento. Él, si tuvo esas internaciones para hacerse unos exámenes de chequeo, los exámenes rutinarios, porque a él prefiere hacerlo de esa manera, porque seguramente se tiene que hacer algunos exámenes más específicos. Yo también me hago chequeos médicos una vez al año y eso es como lo normal de todos nosotros, así que lo que te puedo contar es que tenemos Charlie para rato, Say No More para rato, y estamos todos expectantes y ansiosos por escuchar ese discazo que es La Lógica del Escorpión. El dato en concreto, según la prensa argentina, es que al menos los doctores no le habían encontrado todo bien y por eso prefirieron que se quedara en la clínica de Recoleta para determinar los pasos a seguir. Bueno, Charly García está en una situación médica difícil hace ya largo tiempo. Charly está descompensado desde hace ya largos años. Hemos visto que su condición ha mermado. Sin embargo, lo hemos visto en vivo también. Ha venido incluso a Chile y la gente hace el aguante por él en las partes que no alcanza, pero claramente su condición médica y física lo ha afectado en el último tiempo. Al parecer no estaba bien. La información que llega a Argentina es que sigue internado, obviamente. Todos sabemos de su estado de salud, que no es el mejor. Literalmente él es un sobreviviente de sí mismo y quizás este último tiempo que ha vivido fue como una extensión de un largo periodo de los 90, sobre todo de abuso y sobreabuso de todo tipo de cosas. Entonces hoy día lo que estamos viviendo es algo como que más o menos esperado. Y así pasan los días y Charly García sigue internado. En un 2023 en el que muchos temen lo peor, pero hay otros que confían en su facilidad para sortear a la muerte. Ya estamos listos con Jacinta Molina para revisar las informaciones internacionales. Qué fin de semana, ¿no? Absolutamente, y concentrado todo en Argentina. Es un terremoto político, sin duda, con muchas de las reacciones que hemos escuchado, no solo políticas, también las mismas personas, incluso periodistas también en Argentina hablan de un resultado sorpresivo el de ayer. Es cierto, es una primaria, definía las candidaturas presidenciales que llegan a la papeleta de octubre, pero sobre todo lo que ha ocurrido con Javier Milei es lo que genera sorpresa, porque ningún cálculo, nuevamente las encuestas también han fallado, proyectaban la primera mayoría. Ahora, yo me saco el sombrero con los analistas que tuvimos el miércoles pasado, porque los tres, y sobre todo Inés Capdevila del diario La Nación, decía, aquí realmente todo puede pasar. O sea, aquí yo no descarto en lo absoluto, decía ella, que quede en primera ubicación Javier Milei, sobre todo por algo que tiene sentido, y es que como son primarias, el oficialismo, además teniendo de candidato al ministro de Economía, no tenía nada que definir. Entre los dos candidatos de la derecha más tradicional, no había, hay diferencias importantes, sí, pero no eran dos candidatos que despierten necesariamente las mayores pasiones. En cambio, el voto de protesta de Milei es muy movilizador, más en una primaria en las cuales cuenta mucho eso. Absolutamente, y la gran duda es si este voto de protesta se mantiene en octubre o lo vimos solamente en esta oportunidad. Bueno, hablemos de los resultados en pacto y en candidatura. Javier Milei, el candidato más votado, 30,04% es lo que obtiene en toda esta votación de primaria. Hablemos de la oposición, del otro bloque opositor, por cierto. Está la Libertad Avanza, que a todo esto además se convierte también en el partido más votado en la fórmula presidencial gracias a Javier Milei. Juntos por el Cambio, la derecha tradicional, 16,98% obtiene Patricia Bullrich, quien es ahora la candidata presidencial de este bloque. De Macri, exactamente. De temas de seguridad, un tema que se tomó también la campaña después de economía. Exactamente. Y queda entonces atrás, pierde la carrera el alcalde de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, que obtiene el 11,30%. Y vámonos al oficialismo, lo que ocurre con Unión por la Patria, así se llama el pacto oficialista en esta oportunidad, con el 21,40% de las preferencias. Sergio Massa, el actual ministro de Economía, que ahora se convierte en el candidato también oficialista, es el segundo más votado, pero si hacemos el
cálculos. Y bueno, Juan Grabois, que era el otro que también iba de precandidato en esta lista. Pero se sabía que no había nada ahí que definir. Listo. Está claro. Exacto. Sí, ahora, si hacemos la sumatoria, porque Sergio Massa es el segundo candidato más votado, pero la sumatoria entre Juntos por el Cambio y el oficialismo, la segunda fuerza más votada es la oposición. Sí, sí, absolutamente. O sea, no, Javier Milei solo le saca... No, le gana a los dos. Le saca 3 puntos a Juntos por el Cambio y le saca 4 por lo menos a Unión por la Patria. Vamos a ver qué pasa ahora cuando todos en primera vuelta, porque eso mucha gente decía, bueno, ¿y qué pasó ahora? No, eso son primarias. Ahora viene la primera vuelta. Exacto. Y si es que no se dan las condiciones que exige la ley electoral, que muchos dicen que es muy difícil, ahora ya después de que pasa con la encuesta, difícil, pero si es que no tiene 10 puntos de diferencia a lo menos, o más de 45%, hay segunda vuelta, que es a lo que todos apuntan. El punto porque ahora hay 3 fuerzas, además. Claro, el punto es, ¿quiénes pasan a la segunda vuelta? Exactamente, sobre todo con un Javier Milei que ayer sale primero, está esa gran interrogante. Sí. Y acá hicimos, Mónica, una gráfica comparativa de la última paso presidencial, la última primaria presidencial con la actual. El celeste de 2019 tiene relación con el color del pacto oficialista. Sí, ahora el peronismo, el kirchnerismo. Exactamente, ahora se hacen llamar Unión por la Patria, prácticamente dominante, y en esa oportunidad, claro, es la elección donde obtuvo un triunfo que después se ratifica en primera vuelta Alberto Fernández, el actual mandatario. Hacemos la distinción ahí con los colores que obtiene Buenos Aires. Porque Argentina. También, prácticamente. No, ahí te digo que estaba en el fondo lo que estamos mostrando en el mapa. Sí. Es toda Argentina y Buenos Aires en el circulito. Exactamente, con otro color. Y esto es lo que queda anoche. Es un color que no estaba el 2019 porque es una fuerza que irrumpe recién en los últimos años. Exactamente, Javier Milei, morado. Y acá el análisis, además, Mónica, es que gana en zonas donde triunfaba anteriormente el peronismo y también la oposición, o sea, le quita votos a ambos. Mira, tenemos algunos televidentes que también nos dicen por las redes sociales que lo ven azul. Bueno, ya, no sean alegones. Morado, azulino, es una cosa y celeste es en el fondo pero se puede distinguir el kirchnerismo. Ese es el punto. Y el amarillo está claro que lo distinga. Que es la derecha tradicional. Mira, ahí se ve morado clarito, ya. Pero ahí está, si la cosa es cómo avanzó este morado azulino, como lo quieran ver en su casa. Absolutamente. Okay. Impresionante, Jacinta. Ahora, yo de verdad que conversando con periodistas argentinos, analistas y todo, de nuevo para la primera vuelta, dicen que todo puede pasar. Sí. Que ellos no descartan ni una segunda vuelta entre Milei, Bullrich, Milei, Massa, y tampoco descartan una segunda vuelta entre Massa y Bullrich, que tal vez pueden ahora sí los gobernadores movilizar a la gente del kirchnerismo, aunque Cristina no estaba muy cercana a Massa tampoco, pero que ahora podría ser que sí, o que el susto de Milei, no sé. Dicen que, bueno, hay una frase, ¿te acuerdas? Que era que Argentina es el único país del mundo donde incluso la fuerza de gravedad puede cambiar de un momento a otro. Vamos a ver qué ocurre, porque además también hoy hubo un impacto económico a esta información y eso también puede ahí marcar algo en las próximas semanas. Bueno, el resumen de las últimas horas, lo que ha acontecido en Argentina con este verdadero terremoto político que dejaron al menos estas primarias en el siguiente informe. Era pasada la medianoche y este era el ambiente en lo que Argentina se denominó el búnker de la libertad avanza, cuyo líder, el economista Javier Milei, dio la sorpresa de la jornada al quedar como el aspirante presidencial con la mayor cantidad de votos. Muchísima gente, muy eufórico. A ver qué dice la gente acá. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves? Un capo, Milei, un capo. ¿Lo vamos? ¿Está? A ver ahí las chicas. Las chicas, ¿cómo lo están viviendo? Muy bien, re bien. Ahí, ¿cómo lo estás viviendo ahí? ¡Aguante Javier Milei! ¡Vamos todavía! No hay nadie en Argentina que no reconozca su asombro por la cantidad de votos que tuvo el líder de ultraderecha. Fue el ganador indiscutido de las PASO, elecciones primarias del país trasandino, en la que había 27 opciones y más de 35 millones de electores habilitados para sufragar. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! Javier Milei obtuvo poco más del 30% de los votos, es decir, más de 7 millones de personas se inclinaron por su opción presidencial. Se quedó con la mayoría de las provincias importantes de Argentina y en su discurso no se cayó nada.
Hoy somos la fuerza más votada, porque somos la verdadera oposición. Somos los únicos que queremos un verdadero cambio. Porque recuerden, digamos, una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre, con los mismos que han fracasado siempre, con los mismos que vienen fracasando hace 100 años sin las ideas. Así no solo apuntó al oficialismo, también a la derecha tradicional, es que la principal alianza opositora se ubicó por debajo del 30% de los sufragios. Ella, Patricia Bullrich, fue la ganadora de las primarias de la oposición, quien subió al escenario junto al expresidente Mauricio Macri. Acá las expectativas eran otras, se asumía que eran ellos los que se ganarían el voto antigobierno, pero no, quedaron en segundo lugar. Tenemos motivos para celebrar juntos. Y estos motivos tienen que ver con la oportunidad que nos han dado de conducir y liderar un cambio profundo para la Argentina. Quiero agradecer a todas las personas que eligieron tener seguridad, tener impuestos razonables, tranquilidad, certezas, terminar las incertidumbres, un gobierno que tenga reglas claras. Tanto en el oficialismo argentino definitivamente no sacan cuentas alegres. Quedaron por detrás de las dos fuerzas de derecha con poco menos de 6,5 millones de votos. Acá no había tanta algarabía en la elección interna. El ministro de Economía, Sergio Massa, se impuso en las primarias. Al otro lado de la cordillera se habla de un oficialismo en estado de shock. Estamos seguros que en la Argentina que viene, el trabajo, la producción, la defensa de nuestros derechos y la educación pública tienen que ser valores incólumes, valores que no se modifiquen, gobierne quien gobierne. Sorpresiva elección, un tsunami electoral, como han titulado algunos medios argentinos. Creo que hay una sorpresa más que nada por el porcentaje de votos que termina sacando Milei. Teníamos una idea de que le podía ir bien en las elecciones, de hecho el año pasado había terminado con una intención de voto bastante alta, pero en los últimos meses, en los últimos 6 meses de campaña se venía hablando de que se estaba desinflando y se esperaba que los votos llegaran como máximo a un 22-23%, siendo generosos. Espacio nuevo que logró canalizar la bronca, como dicen en Argentina, contra el gobierno de Alberto Fernández, pero no por eso no genera inquietud en algunas personas el resultado en las urnas. Yo escuché en mi casa mismo a mi hija, que es una adolescente, escuchaba estas propuestas que, bueno, que es lo mejor para ellos, pero no entienden que no es lo razonable. Yo creo porque la mayoría están cansados de que el resto siempre lo mismo, mal o bien, cambiemos, Unión por la Patria, siempre lo mismo, y la gente quiere un cambio, y este tipo que viene de afuera propone eso. Autocastigo de la gente a las gestiones actuales e inmediatas anteriores. Análisis posteriores a solo horas de conocer los resultados que por supuesto se tomaron todos los espacios en Argentina. Es el mapa del 14 de agosto, lo que dejó la PASO. Los colores electorales, el triunfo de Milei queda representado en ese color violeta de Libertad Avanza. El gran batacazo del día de ayer, Milei con el 30% de los votos, totalmente inesperado. 30.04 actualizado ahora. Sin embargo, estos resultados están lejos de ser definitivos. Los argentinos vuelven a las urnas el próximo 22 de octubre y ahí todo es incierto. Hay un escenario de tercios donde si bien Milei sacó primera mayoría, los otros dos conglomerados le siguen los talones. No, nadie tiene ganada. Ya sacaron 30, 28, 28. Es un escenario que nadie puede todavía contar con una mayoría. Yo creo que Milei va a tender a crecer. Por 2 razones. Primero, porque ahora tiene el efecto ganador. Mucha gente que no votó o que votó por otras fuerzas ahora se puede sentir tentada de votar al candidato que siente que va primero. Por otra parte, creo que Milei es el que tiene menos exposición. Menos exposición por no estar en la primera línea gubernamental. Pero ¿qué pasará finalmente en Argentina y quién llegará acá, a la Casa Rosada? Ese capítulo aún no se escribe porque estas primarias son solo un indicio, pero no el episodio final de esta historia.
Oye, notable, valga la redundancia, notable la nota de María Luisa. Sí, María Luisa se pasó. Buenísimo el resumen que nos hizo de la jornada y todo el ambiente, además, porque se está viviendo con una pasión. Sí. Es que se juegan cosas importantes. Absolutamente, hablan de la elección más importante de las últimas décadas, al menos en Argentina. Y además también con esta novedad que irrumpe una tercera fuerza dentro de una estructura donde siempre habían sido solamente dos las que se enfrentaban, y por eso en muchas ocasiones el tema se resolvía ya en una primera vuelta. Hay muchos análisis y pronósticos, lo decía incluso en una de las escuetas apariciones que ha tenido en campaña y en medio de toda esta situación, Alberto Fernández, el presidente argentino, que esto se podría ya resolver en segunda vuelta, en noviembre. Hablemos también de ellos que han estado ausentes en todo esto, tanto Cristina Fernández como Alberto Fernández. Sí, porque no era el candidato ninguno. O sea, si uno retrocede en el tiempo, Massa prometía, cuando él competía en la anterior elección, decía que quería llevar presa a Cristina Fernández. Sí. Bueno, Alberto Fernández no estuvo lejos tampoco, digamos, después fue el candidato a presidente. Pero hay más cosas que están pasando en el mundo. Sí, y una que está en completo desarrollo y que podríamos tener novedades incluso en las próximas horas. Vamos a hablar nuevamente de Donald Trump, que podría enfrentar una nueva acusación, una cuarta. Es por la presunta injerencia en la votación, o intentar más bien interferir en los resultados electorales, la presidencial de 2020, en el estado de Georgia. Él mismo en sus redes sociales sugirió el día de hoy que eso podía pasar nuevamente. ¿Por qué? Porque el jurado le ha tomado, o ha escuchado más bien, la declaración de dos testigos considerados claves, y por eso él escribe ese mensaje en redes sociales, critica nuevamente al fiscal a cargo, a todo este procedimiento. Dice en un mensaje con signos de exclamación: yo no interferí en esa elección. Pero lo que sabemos en las últimas horas es que el jurado ha sesionado por más horas de lo que habitualmente lo hace. O sea, esa oficina, ese tribunal en Georgia todavía sigue en funcionamiento. Digo, como a las 5 o 6 de la tarde se debían haber ido todos a la casa. Y están ahí aún. Tienen que decidir solamente si presentan o no, si se le pueden formular o no los cargos. Exactamente. Ya. Y han aprobado 10 cargos. Eso es lo que señala. ¿Cuánto le mandan? No, es que solamente, perdón, han aprobado 10 acusaciones. Ya. ¿Qué se sabe? Según los medios estadounidenses, según CNN, han aprobado 10 acusaciones hoy, recientemente. ¿Contra quién? No sabemos. ¿Contra una misma persona o distintas? No lo sabemos. Por eso les digo que es muy probable que en las próximas horas haya novedades al respecto. Está lo del Capitolio, está el pago a Stormy Daniels. Sí. Esta otra, y la de los papeles. Los papeles clasificados. Que sirve para la casa, los papeles clasificados. Exacto. Ya. Esta sería la cuarta. En 4 meses. Vamos a estar súper atentos porque es, bueno, o sea, y sigue con muchísima atención sobre él, y en el camino las primarias de definición de cada uno de los partidos. Esto a él no le viene mal, porque lo que tenga que ver con acusaciones parece, respecto de aquello, tener un liderazgo teflón hasta ahora, es decir, que no se le pegan las cosas malas. Por eso le dicen liderazgo teflón. Sí. Y lo que sí es que hay que ver si hay alguna reacción o no con las bases republicanas, porque pareciera ser que, claro, los candidatos también parlamentarios que se van a elegir saben que no pueden desligarse de una figura que tenga, en el fondo, cercanía con las bases. Mientras eso sea así, no. Ya, vamos a estar muy pendientes. Mañana vamos a estar actualizando la información. Muy atentos entonces. Sabemos que está llegando a Paraguay, lo sabemos, así que estamos muy atentos. El presidente de la República, porque es importante el cambio de mando, sí, y ahí está, ustedes lo ven, el avión presidencial, pero cobra especial relevancia. ¿Por qué? Cobra especial relevancia porque en ese avión no solo... Mira, ahí está, lo llamamos y salió. El presidente de la República llegando a Paraguay, pero es importante no solo porque está él, sino porque en el avión también viene el expresidente de la República, Sebastián Piñera, que fue invitado entonces, cuando supo el presidente Gabriel Boric que iba el expresidente también a viajar, porque es parte de su rol como presidente del llamado Foro para la Libertad y la Democracia, que reúne la derecha, la centro derecha,
en la región. Entonces le dijo, venga conmigo a la llegada del presidente Santiago Peña, presidente electo, que va a asumir. Sale el paraguayo Mario Abdo de ese cargo y por lo tanto entonces es recibido con los honores correspondientes. El presidente de la República, Gabriel Boric, va a tener un punto de prensa pero sin contestar preguntas, lo que se nos ha anunciado. Vamos a estar atentos a lo que diga entonces frente a su llegada. Ya está en Asunción, como lo vieron, apenas ocurrió en CNN Chile, en CNN Prime. Con Jacinta nos vamos a la pausa y regresamos con más. Estamos terminando CNN Prime, pero tenemos tres, como venía de frío, tenemos 3 invitaciones buenas. La primera es a que se queden a CNN Tiempo, obvio. Después, CNN sigue con Aquí se debate, así es que no se lo pierdan porque, ni les digo el panel que tenemos este lunes, y vamos a tener todo lo último del proceso constituyente, también, por supuesto, con Alicia Contreras. Y después, don Fernando Paulsen los acompaña en Última Mirada. Les quise traer con él las informaciones. Se los prometo que el miércoles va a estar aquí conmigo para contarme qué temas se van a estar tratando en el Última Mirada del miércoles. Así es que descansen, no se separen de la compañía de CNN Chile y que tengan un estupendo feriado de martes. Lunes 14 de agosto. Así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Buenas noches.